Vamos a ver ahora vamos a ver ahora la parte de exportar IFC desde Revit, ¿vale? Hemos visto más o menos las opciones que tenemos de importación, que teniendo en cuenta algunas cositas, pues más o menos funciona. Vamos a ver ahora la parte de exportación, ¿vale? ¿Cómo exportamos un modelo en IFC, ¿vale? Desde Revit. Pues he abierto aquí un modelo de unas viviendas que suelo realizar dentro del máster donde imparto clases, ¿vale? Aquí dentro del menú de archivo vamos a encontrar siempre la opción de exportar. Cuando me vengo a exportar, tenemos aquí, veis la opción de guardar como archivo IFC, de exportar como IFC, digamos ahí sería la manera normal de guardar. Abajo, porque si seguimos para abajo, en un menú aquí un poquito escondido, tenemos las opciones de configuración, de configurar esa exportación. Aquí podemos, digamos, configurar una serie de cosas y a la hora de guardar podemos configurar otra serie de cosas, ¿vale? Lo normal es que empecemos siempre desde aquí, vamos a exportar y aquí vamos a ver que me salen las opciones de exportar específicamente con el exportador, ¿vale? Es decir, con el exportador que es el plugin que os he comentado en el vídeo anterior que hay que instalar, o que yo os recomiendo que instaléis, ¿vale? Tenemos más opciones, entonces estas opciones que vemos aquí son las que se corresponden con el exportador, digamos, que se desarrolla de código abierto, ¿vale? Entonces, si yo empiezo aquí a exportar, me aparece aquí, digamos, como este menú de exportación y aquí tenemos, veis que viene la configuración por defecto en sesión, digamos, la configuración. Si le doy al desplegable, veis, nos aparece las distintos Model View Definition que vienen por defecto, ¿vale? Si abro aquí para modificar la configuración, nos aparece un menú bastante completo con muchas más cosas ya y vamos a ver que tenemos aquí una serie de Model View Definition ya, digamos, seteados, ya, digamos, configurados, y luego la posibilidad, imaginaros por ejemplo, de coger el IFC 2x3 Coordination View y duplicar y modificar, ¿vale? Imaginaros que yo duplico y voy a poner, ¿vale? Para saber que lo estoy modificando yo, ¿vale? Esta exportación ya no sería un IFC 2x3 con el Model View Definition de Coordination, sino que sea algo modificado por mí, ¿vale? Lo normal, si nosotros empezamos, pues a lo mejor muchas veces a lo mejor lo que nos interesa es, imaginaros si estamos trabajando dentro de un flujo, en nuestro PET, está digamos estipulado que vamos a trabajar con IFC 2x3, pues me iría, digamos, a una de las configuraciones de IFC 2x3 con el Model View Definition que hemos configurado, que hemos puesto en nuestro PET y sobre ese trabajaríamos, ¿vale? Si me vengo a este que he creado, ¿vale? Tenemos las opciones, digamos, de poder configurar esa exportación. Lo primero, ver, digamos, con qué esquema inicial, si quiero trabajar con IFC 4 o con IFC 2x3, digamos, con qué esquema inicial vamos a trabajar. Imaginaros, si yo estoy haciendo una modificación de ese Model View Definition, pues empiezo por el IFC 2x3, con lo cual tendré el esquema de IFC 2x3 con sus 600 no sé cuántas entidades. Si me voy al IFC 4, pues ya tendré mis 800 entidades, con entidades nuevas, con las clases que están mapeadas o que existen dentro de Revit o que se pueden exportar desde Revit, ¿vale? El archivo al que quiero guardar, pues si quiero guardar en IFC o en IFC XML, fichero de marcado o etiquetado, o esas dos versiones pero en formato zip, ¿vale? Si quiero solamente IFC, porque lo que quiero es luego comprobarlo en Solibri o lo que sea, pues IFC normal, sin el XML. Los XML suelen ocupar como unas 20 veces más, ¿vale? A la hora de exportar, pues una de las cosas que nos va a preguntar es, imaginaros por ejemplo, si mi proyecto tiene 3 fases, fase estado inicial, estado de intervenciones y un estado de nueva construcción o definitivo, pues qué fase quiero exportar. Ese IFC vaya a una sola fase, ¿vale? Pues aquí tengo que decirle o la fase por defecto o seleccionar una de esas fases, ¿vale? Aquí
tenemos que poner también las coordenadas con las que estamos exportando, ¿vale? Tenemos el punto base, ¿vale? Es decir, si quiero con el punto base de Revit, con coordenadas compartidas, con un punto de referencia, o con las coordenadas internas, que es como ese 00 de proyecto, ¿vale? No de proyecto, sí, de archivo, mejor dicho, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo el punto base por defecto en un sitio, cuando empiezo Revit, un proyecto de Revit, el punto base está en un sitio, como si fuera un 00 de ese archivo, ¿vale? Mi punto base, que es como mi 00 referencia de mi proyecto, lo puedo modificar, lo puedo mover. Mi 00 ya estará en un sitio, pero el 00 del archivo sigue estando en otro lado, ¿vale? Ese es ese archivo de coordenadas internas, ¿vale? Vamos a ponerlo por coordenadas compartidas. Y ahora aquí tendríamos una opción, digamos, que es como de las cabeceras de mi fichero IFC. Pues aquí habría que poner el autor del modelo, email, organización, digamos, son como las cabeceras, lo original, digamos, lo primero que va a salir dentro de mi fichero IFC. La ubicación, todo esto, digamos, son como parámetros genéricos. Aquí a la hora de, digamos, de las opciones que tenemos, pues tenemos, por ejemplo, si quiero exportar la vista 2D, es decir, imaginaros, por ejemplo, dentro de un IFC podemos tener como dibujos 2D también. Si quiero exportar los ficheros vinculados como IFC separados, imaginaros que tenemos un modelo de coordinación donde tengo arquitectura, estructura y instalaciones. Si quiero que me exporte 3 separados o me exporte uno solo. Y si quiero, por ejemplo, que solo me exporte lo que estoy viendo en una vista, ¿vale? Esto es interesante porque muchas veces a lo mejor lo que quiero es, en la vista que tengo solamente planta primera, pues mandar solamente los elementos que tengo en planta primera. Aquí tenemos una cosa que se me ha olvidado, ¿vale? Que es si quiero eliminar, o sea, cortar los elementos por nivel, ¿vale? Lo normal, lo ideal es que los elementos, cuando hemos modelado, modelemos siempre por nivel. Pero imaginaos, por ejemplo, que podemos tener un muro pantalla, un elemento, digamos, que sea riostrante, a lo mejor que tenga varios niveles. Entonces ahí tenemos que tener, digamos, decidir nosotros si esos elementos quiero dividirlos por nivel o quiero mandarlos como elementos en un solo nivel, ¿vale? Mi recomendación es que todos los elementos que se puedan cortar por nivel vayan por nivel, ¿vale? Porque luego voy a ir viendo en mi topología de mi archivo en IFC, pues voy a tener el modelo por un lado, o sea, el building por un lado, y luego voy a ir viendo por planta, ¿vale? Con lo cual, si podemos ponerlo por planta, mucho mejor, ¿vale? Aquí tenemos la opción, digamos, en IFC tenemos una serie de parámetros que se denominan atributos, que son como fijos y que vienen impuestos por IFC, y luego una serie de properties, digamos, que son como conjuntos de propiedades, conjuntos de parámetros que nosotros podemos exportar. Hay unos properties, digamos, que están como más o menos definidos, y luego properties que podemos hacer nosotros, ¿vale? Entonces, a la hora de exportar, esto sí ya es bastante interesante, porque nosotros podemos crear, decirle que nos exporte todos los properties de Revit, ¿vale? Entonces todas las medidas, por ejemplo, y todas las opciones, digamos, todos los parámetros que voy teniendo aquí de los elementos van ahí exportados. Podemos exportar también, digamos, como la cuantificación, la medición estándar. Es decir, pues si es un muro, pues que me venga la longitud, la altura, como parámetros generales, ¿vale? Y luego podemos tener también una cosa que es bastante interesante, que es exportar tablas de planificación como properties. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues imaginaros, si este es mi proyecto, voy a cerrar aquí, para que lo veáis. Si este es mi proyecto, pues imaginaros donde yo tenga mis tablitas de planificación, me vengo aquí a las tablas de planificación. Si yo tengo una tabla de planificación, ¿vale? Imaginaros que me creo una tabla de planificación nueva, una tabla de planificación de muros. Vengo aquí a muros, ¿vale? Nueva construcción. Y el nombre de esa tabla se llama IFC muro, ¿vale? Yo le voy a decir en el exportador que esta tabla que comienza con IFC se convierta en un property set, en un conjunto de propiedades de IFC. Entonces me vengo aquí a aceptar, y ahora yo defino qué propiedades, qué conjunto de propiedades va ahí en ese property set,
¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo en ese property set pues quiero tener el tipo, ¿vale? Longitud, y volumen, por ejemplo, ¿vale? Esto me va a crear una tabla, ¿vale? Donde veis que me va a aparecer el tipo, el nombre del tipo, la longitud y el volumen. Si yo exporto ahora, me voy a venir otra vez a la vista 3D, me vengo a archivo, exportar, IFC, modificar, me vengo a esta que no he guardado antes, ¿vale? Esta duplico, creo que la habíamos llamado así para acordarnos, le digo 2x3, visible solamente en esta vista, y en los properties voy a decir que me exporten los properties de Revit y los properties, ¿vale? Las tablas de planificación, exportar solamente como property set las tablas de planificación que contienen IFC. Cuando yo exporte voy a tener una tabla especial, ¿vale? Una property set especial que se va a llamar IFC muro, que yo he creado, ¿vale? Aquí si quiero estar trabajando con una clasificación, si quiero modificar la tabla de mapeado de parámetros, que puedo yo modificarla, ponerla una mía propia. Si quiero tener en los elementos que me permiten tener distintos niveles de detalle, cuál nivel de detalle me quiero llevar. Y aquí pues varias opciones, ¿vale? Hay una opción que es exportar las partes, ¿vale? Es decir, imaginaros, por ejemplo, que hay elementos que yo puedo convertir en piezas, ¿vale? Y esas piezas, esas partes, pues me van a venir, digamos, dentro de mi modelo. Es decir, imaginaros un muro y yo quiero descomponerlo por hoja. Pues si quiero exportar, si lo he convertido en Revit en piezas, pues si quiero exportarlo, ¿vale? Permitir la representación mixta, ¿vale? Esto de aquí lo que me permite es tener dentro de mi mismo modelo representación de shape como extrusiones y de shape como breadth, ¿vale? Como modelos que están triangulados y modelos, y me permite mantener los dos, ¿vale? Esto yo normalmente siempre le digo que sí, ¿vale? Esto a la hora de generar la geometría, que usar la vista, lo que estoy viendo aquí, es decir, aquí veis que tengo un nivel de detalle medio, pues la geometría que yo genere va a tomar como referencia esta de aquí, ¿vale? Si el nombre de mi elemento en IFC quiero que tengan las referencias de familia y tipo, ¿vale? Si quiero tener como un 2D de las habitaciones, si quiero llevar el IFC, ¿vale? Es decir, como el punto de ubicación de altura de mi modelo a mi modelo en IFC. Esto yo lo pongo siempre, ¿vale? Porque cuando me haga la primera exportación me va a generar un parámetro a todos mis elementos con el GUID de IFC, ¿vale? Es decir, con el identificador único de cada uno de los elementos, ¿vale? Y esto, si quiero que me exporte digamos, el bounding ball, las cajas de referencia de los elementos, ¿vale? Imaginar que yo tengo un elemento pequeñito o lo que sea, pero eso está como en una caja, ¿vale? Y mantener el modelo teselado como triangulación, ¿vale? Es decir, en esos modelos que son breves, pues imaginaros, por ejemplo, a lo mejor un fitting entre tuberías que no puede hacerse con una extrusión. Hay algunos que sí, otros que no. Que no puede hacerse como una extrusión si quiero mantener el modelo teselado, ¿vale? Pues imaginaros que esta es mi configuración dentro de un IFC 2x3 de ese modelo de definición con algunas modificaciones, ¿vale? Esto yo podría guardarlo, ¿vale? Imaginaros, porque a lo mejor esta configuración, si está dentro de mi BEP, es decir, nosotros vamos a partir del Model View Definition de Coordination View 2.0 en IFC 2x3, pero sobre ese modelo, al utilizar Revit, vamos a tener tales configuración, y eso se hará conforme a este fichero de configuración, ¿vale? Es un ficherito JSON digamos, de comunicación que se puede enviar por internet, muy sencillito de usar, ¿vale? Desmarcado, lo guardo y le doy a OK, ¿vale? Y esto, pues por ejemplo, ahora yo le voy a decir que me lo guarde aquí, modelo central, y
le digo que exporte, ¿vale? Y ahora mismo me está haciendo un Model View Definition, un IFC basado en el Model View Definition Coordination View 2.0 en IFC 2x3 con las modificaciones que yo le he puesto, ¿vale? Y ahora ya pues abrimos nuestro visualizador de confianza, ¿vale? Yo normalmente casi todos los modelos los compruebo con Solibri, pero eso es una manía mía, ¿vale? Funciona bastante bien. El visualizador gratuito, el Viewer, ya nos sirve para un montón de cosas, ¿vale? Y normalmente suelo pasarle este y el KZ Viewer, ¿vale? El de Karlsruhe, ¿vale? Es un modelito uno alemán. Aquí veis que, igual que os he dicho antes, a la hora de importar no es rápido, ¿vale? No es rápido porque además pensad que es un proceso bastante complicado, digamos, a nivel de algoritmo de procesamiento. Tenemos que ir viendo cada uno de esos elementos. Imaginaros, por ejemplo, un muro. Cada uno, si tengo un muro, pues ese muro tiene, por ejemplo, una ventana. En Revit una ventana es una ventana, pero en IFC hay un IFC opening, es decir, un muro, y ese muro contiene, digamos, como el anfitrión de un hueco, y ese hueco a su vez contiene una ventana. Es decir, tiene como un lenguaje que no es una transposición directa, y todo eso hay que hacerlo por todos los elementos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso concreto, ¿vale? Que es uno de los ejemplitos que yo suelo poner muchas veces, hay cosas que además son más complicadas para un IFC. Pues, por ejemplo, tengo usado grupos, ¿vale? Los grupos son como una especie de bloques dentro de Revit. Los bloques de Revit, yo siempre digo, cuando a la hora de exportar hay que eliminarlos, ¿vale? Ahora mismo no están eliminados y van a salir mal para que se vea que salen mal. Esos grupos van a salir como elementos que no están asociados a un nivel. Una de las cosas que hay que procurar evitar, ¿vale? Igual que eso hay, por ejemplo, yo que sé, en este modelo hay elementos que son, por ejemplo, de mobiliario y de equipos especializados. Tiene, por ejemplo, frigoríficos que están fuera de su clasificación y tal. Algunos elementitos para que veáis que no funciona, ¿vale? Junto a eso, ¿vale? Una de las cositas que tenéis que también tener en cuenta es que cualquier elemento de Revit nosotros podemos modificar, digamos, su clasificación. Entonces, si son familias, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero una familia de cualquier elemento, una silla, por ejemplo, con una familia de mobiliario. Si yo quiero que a la hora de exportar como IFC vaya como otra cosa, puedo, mediante dos tipos de parámetros que añadimos a la familia, cambiarle el mapeado. Es decir, una cosa que para mí es un modelo genérico, quiero que se exporte como otra cosa. Que imaginar un modelo genérico, que es una forma que yo puedo generar extraña, pues quiero que vaya como, por ejemplo, en este caso, como un muro, ¿vale? Entonces trae dos parámetros, yo añado esos dos parámetros y modifico. Es decir, yo tengo que saber dentro de IFC cuál es la clase y cuál es el tipo. La clase, que es este primer parámetro, siempre es obligatoria. El tipo a la hora de exportar es opcional, ¿vale? Es decir, si yo quiero exportar mi familia como muro, tengo que ponerle la primera parte. El tipo de eso dentro de ese muro, si no quiero, no es obligatorio, ¿vale? Ya ha terminado, ¿vale? Es este archivito de aquí. Voy a abrirlo directamente con Solibri y vamos a ver cómo ha ido, ¿vale? Está cargando. Modelo en IFC, a pesar, vaya a ver que es un modelo bastante, hombre, no es súper tal, pero está más o menos detallado y se puede visualizar bastante bien, ¿vale? Es decir, que yo muchas veces soy muy crítico con la hora de exportar y tal, pero veis que el modelo que se ha exportado está bastante adecuado al modelo que teníamos en Revit, ¿vale? Aquí veis, digamos, como la topología, digamos, la clasificación que nos ha hecho SDFC. Tenemos nuestro terreno, nuestro building, y ahora aquí tenemos las distintas plantas, ¿vale? Lo primero, aquí tenemos plantas de acabado y plantas estructurales. Cuando yo, imaginaros, me voy a venir aquí a una sección. Yo estoy trabajando en Revit con un sistema de doble nivel, ¿vale? Un nivel de acabado y un nivel de planta. Una de las cosas que tenéis que tener siempre en cuenta es, si yo selecciono ese nivel, veis que aquí viene planta de edificio. Si yo selecciono
este nivel, veis que aquí pone planta de edificio, ¿vale? Pues eso está mal. Este IFC que hemos exportado está mal. ¿Por qué? Porque hemos exportado niveles que son de acabados, que no son niveles de planta, realmente niveles de edificio como niveles de edificio. Entonces, dentro de Revit, pues si yo digo que los niveles de acabados no son planta de edificio, tengo que ir chequeando, desclicando esa opción, ¿vale? Si yo vuelvo a exportar, pues aquí tendré ahora la mitad de niveles y los niveles estarán puestos en su sitio, ¿vale? Aquí para que veáis, por ejemplo, pues por ejemplo en planta primera, me puedo ir aquí a planta primera o darle, por ejemplo, para ver, por ejemplo, solamente unos niveles, tal, con la visualización, ¿vale? Yo lo que quiero es que veáis que junto, aquí tenemos los distintos property sets, ¿vale? Y nos ha añadido un montón de property sets que son propios de Revit, ¿vale? Veis que este que pone aquí, por ejemplo, en planta primera, me veis, por ejemplo, a los muros, para que veáis, por ejemplo, aquí tenemos identificación, que son los de atributos, ¿vale? Que son los obligatorios, por así decirlo, de IFC. Pero junto a esos tenemos, por ejemplo, unos property sets propios de Revit, que son una de las opciones que hemos clicado, que nos dice si son de carga, si son externos. Tenemos, por ejemplo, otros que nos dice que son propios también, un property set propio de Revit, que nos dice las distintas restricciones que tiene. Imaginaos si tengo un desfase, si tiene cualquier elemento, ¿vale? Propiedades analíticas. Estos son, digamos, property sets que yo le he dicho que me ponga además, ¿vale? Propiedades de la visualización gráfica, todo eso son de los... Y aquí tenéis, veis que es muy interesante, sobre todo a la hora de intercambiar y tener, digamos, en SB puesta información, o por ejemplo, un IFC, un property set, digamos, como una pestañita dentro de esa información propia. ¿Cuál es? La que yo he puesto dentro de mi tabla de planificación como IFC muro, ¿vale? Pues imaginaros, por ejemplo, que a mí la información interesante a la hora de intercambiar dentro de mi flujo, pues son el tipo, la longitud y el volumen. Pues imaginaros que yo tengo el tipo, el volumen y aquí una serie de parámetros que yo quiera, ¿vale? Así que eso es una de las cosas que tenemos que ir viendo. Junto a eso, cosas que tenéis que también que tener en cuenta, ¿vale? Estos elementos, por ejemplo, están puestos, están modelados como si fueran grupos, ¿vale? Los grupos es otro de los elementos que hay que intentar evitarlo, ¿vale? Tenemos algunos elementos que están hechos grupos. Y veis que aparte de tener los dobles niveles que no deberían de tenerlo, por el resto más o menos ha funcionado bastante bien la exportación, ¿vale? Es decir, que cuando veáis que muchas veces os dicen es que Revit no exporta bien IFC, tal. No, Revit exporta muy bien a IFC si sabemos exportar bien. Es decir, es una de las cosas que yo siempre digo. Son elementos que funcionan bien. Si tú no tienes manejo de esta herramienta, no digas que la herramienta no funciona. A lo mejor es que tú no sabes cómo funciona la herramienta, ¿vale? Pues aquí veis, ¿vale? Más o menos que todos los elementos están. A la hora de exportar, hemos visto ese parametrito que os he dicho, que os he comentado antes. Aquí lo tengo aquí, ¿vale? Que es el que me permite mapear de una clase a otra. Voy a poner, por ejemplo, uno de los que ya tengo aquí. De otras exportaciones hechas por planta ya, vamos comprobando todo lo... Vale, lo está abriendo. Vale, veis, de una sola planta. Aquí tengo mi modelo, abro, ¿vale? Y veis, por ejemplo, que tengo las opciones de los grupos, ¿vale? Las balconeras enteras están hechas un grupo, ¿vale? O sea, esto, ¿vale? Esto y la ventana están hechos un grupo a la hora de copiar, ¿vale? Los grupos a la hora de exportar son de las cosas, digamos, de los elementos que tenemos que desagrupar. Cuando yo voy a exportar IFC, los grupos, además veis que, por ejemplo, nos han salido aquí como fuera de la clasificación de nuestro proyecto, con lo cual eso sería un fallo, digamos, de exportación. Y, por ejemplo, aquí veis
esto que es un modelo genérico hecho con una familia aparte, pero que cuando yo lo selecciono, vale, vamos a seleccionar, que tengo que quitarlo de seleccionar. ¿Vale? Cuando yo lo selecciono me ha venido, ¿vale?, como un muro, ¿vale? Ese muro es un muro que está creado, ¿veis?, con una familia, con un ficherito RFA, pero con las dos opciones, con los dos parametritos, con estos dos parámetros, ¿vale? Con lo cual está yendo, digamos, dentro de mi IFC, aunque eso es un modelo genérico, pero dentro de mi clasificación está apareciendo como un muro. Pues igual que eso hay muchos elementos que nosotros podemos definir a qué elemento quiero que vaya, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que ahí tengo una celosía de separación entre las terrazas de la vivienda. Está puesto como un muro cortina, que es el elemento, digamos, con el cual se modeló. Pues a lo mejor este muro cortina, pues a lo mejor hay que aplicarle un par de parámetros y decirle que se vaya como muro, ¿vale? Como un muro estándar, un muro creado por bloques, ¿vale? Me vengo aquí a planta primera y, ¿vale?, pues vais viendo todos los elementos que tenemos dentro de mi modelo. Aquí están desactivados, por ejemplo, algunos de los elementos que no deberían de ir, ¿vale? Y, ¿vale?, veis, por ejemplo, todos los que son mobiliario y tal, pues están todos más o menos en su categoría, ¿vale? Mobiliario está en su categoría, el resto de muros, puertas, etcétera, ¿vale? Un modelo más o menos detallado, no un nivel de detalle normal, pero que exporta perfectamente. Ok, lo último que vamos a ver en archivo, hemos dicho que a la hora de exportar teníamos aquí el exportador. Me voy a ir a la vista 3D para que esté todo activo. A la hora de exportar tenemos aquí las opciones de exportar y abajo del todo las opciones de IFC, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, lo que tenemos es, igual que hemos visto lo de exportar antes, que yo le he puesto esos dos parametritos, pero para el resto de categorías, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo me vengo aquí, pues las barandillas, si cuando yo tengo un elemento tipo barandilla, a la categoría de Revit, a qué clase de IFC quiero que se vaya, ¿vale? La clase es obligatoria, el tipo de IFC no es obligatorio. Pues entonces, si os dais cuenta, aquí hay un montón de elementos que no exportan. Es decir, por ejemplo, un cable no está exportado. Una cimentación analítica no está exportado. ¿Existe una clase de IFC de analítica para elementos estructurales? Sí. ¿Está soportado dentro del IFC de Revit? No. ¿Vale? Entonces, no es que no esté bien exportado, es que hay elementos que no se pueden exportar, ¿vale? Es decir, que no están mapeados, que no están mapeados y que además no se pueden mapear porque no está preparado, ¿vale? Aquí tenemos otra de las cosas, ¿vale? Imaginaros, veis, por ejemplo, aquí tengo un dispositivo de iluminación y que eso va a un Building Element Proxy, que es este caso un desastre. ¿Es interesante que un dispositivo de iluminación vaya a un Building Element Proxy? No. Es decir, no se debe. ¿Por qué? Pues porque un Building Element Proxy es cualquier cosa. Es decir, es ese cajón desastre donde al final vamos a ir metiendo. Cuanto menos Building Element Proxy tenga mi modelo IFC, pues yo entiendo que más definido y más concreto está. Con lo cual, todos los que tengamos en IFC algún elemento al cual pueda ir y que Revit lo trabaje, pues hay que ir modificando. Esto es, digamos, un parámetro que viene, o sea, un fichero de configuración que viene por defecto. Yo puedo guardarlo como y ir haciendo, digamos, como distintas elementos, digamos, o sea, distintas configuraciones, ¿vale? Y puedo ir teniendo, por ejemplo, un fichero de importación-exportación de IFC que esté consensuado, que esté dentro de mi flujo B y que esté consensuado con todos los elementos, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, las piezas, que son esos elementos que hemos visto, pues por ejemplo las piezas van a un Building Element Par, ¿vale? Que no es un Building Proxy Element Par, son cosas distintas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los pilares analíticos, pues no se exportan, ¿vale? Es decir, es que aunque yo lo esté viendo el modelo analítico, no se exporta, ¿vale?
y veis que hay bastante cositas. Estos son los WG, eso no tienen que exportarse, pero hay muchas cosas que no están, que no exportan, ¿vale? Ok, pues como veis, Revit no es el campeón de IFC, pero con una configuración más o menos adecuada se exporta perfectamente. Bueno, espero que os sea útil. Es muy condensado, como en las 2 horas de clase posible verlo todo, ¿vale? Pues aquí os dejo un vídeo para que tengáis un resumen.